cómo evoluciona el proyecto que está en Mozambique. Lógicamente Mundukide tiene otro tipo de proyectos, pero como en principio entre Arreman, o sea, como Arreman colabora con este proyecto de Mozambique, pues sí, de alguna manera este año Beñat quiere mostrarles un poco las buenas experiencias que han tenido y otras pues que no han sido tan buenas. Haciendo una pequeña crítica. Y luego, pues en el título también poníamos eso del buenismo, ¿no? Y de alguna manera, pues luego le preguntaremos a Beñat, ¿qué es eso del buenismo, ¿no? A ver cómo la sociedad lo interpreta y cómo realmente, si ese buenismo, qué efecto puede tener en la mejora de la vida de aquellas personas que viven allí. Que eso es un poco el fundamento de los proyectos de cooperación, ¿no? Y yo no tengo nada más que deciros, pues a ver aquí, Beñat, pues ya sabéis, prepara las preguntas y que sabe mucho de todo aquello. Que ha estado 20 años en Mozambique, ¿eh? Y cuando fue, ¿sabéis cómo fue? Con un saco de dormir y andaba de aldea en aldea. Allá lo tuvimos, que un poco más. Cuando fui con pelo. Con pelo. Fui con pelo. Bueno, a mí ahora lo que más me crece es la frente, oye. Estoy tan a gusto, o sea que no me preocupa. Venga, ánimo. Venga. Me pongo ahí para ver las cosas que preguntas. Bueno, Arratsaldeon Danori. El título. La idea de hoy no era explicar cómo va el programa, era hacer, pues de vez en cuando también tenemos que tomar un poco perspectiva, de hacer alguna reflexión un poco más general. Y el título de hoy era Claros y Oscuros de la Cooperación, porque al final, realmente todos nosotros, tanto en el entorno como en los medios de comunicación, pues de vez en cuando nos falta oír escepticismo o desconfianza respecto de la cooperación al desarrollo, de las ONGs, de la administración, de la cooperación entre gobiernos. Y las dudas, pues con lo que se aclaran es con transparencia. Las dudas no se aclaran dando respuestas rápidas como que no, ¿qué va? Si todo va bien. Las dudas se aclaran pues siendo transparentes y explicando qué está yendo bien o qué no está yendo bien, o qué ha salido bien, qué ha salido mal, qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal. Un poco la idea de hoy es esa. La idea de hoy es revisar, pues, desde nuestra experiencia, cuáles son las dificultades y los errores que se cometen, que se suelen cometer, que hemos cometido nosotros también. Y es un poco mostrarlo claramente y hablar sobre ello. La realidad es que muchos de los proyectos de cooperación no funcionan. No funcionan puede querer decir tres cosas. Puede querer decir pues, que realmente no han mejorado la vida de alguien allí. O puede ser que hayan mejorado algo, pero han mejorado muy poquito en relación a lo que se prometía o lo que se pretendía. O puede ser que hayan mejorado algo, pero hayan mejorado muy poquito en relación a los recursos invertidos. Pero sea de una forma o de otra, la realidad es que muchos de los proyectos, de una forma u otra de esas tres que he dicho, pues no rinden lo que se esperaba de ellos o lo que cabría esperar teniendo en cuenta los recursos invertidos. ¿Y ello por qué? Bueno, pues uno de los motivos es que es difícil. Porque si fuese fácil, la gente no pasaría hambre, si fuese fácil cambiar la situación. Si fuese fácil crear empleo, pues no habría países con 80% de desempleo. Si fuese fácil cambiar esas situaciones, la gente no estaría. Si la gente no está así porque le guste, porque es su tradición, porque están acostumbrados, la gente vive en esa situación porque no está encontrando la forma de cambiar la situación. Entonces ese es el primer punto. El segundo punto es que aunque sea difícil, es necesario. Porque por mucho que sea difícil, sigue siendo inadmisible que en un mundo de tanta opulencia haya todavía 1.000 millones de personas en la miseria. De los 8.000 millones que somos en el mundo, son más o menos 1.000 millones. Los que están mal. Habría otros 2.000 millones que andan muy justos, otros 4 que razonablemente,
y otros 1.000 millones que somos nosotros muy, muy ricos. Pero la realidad es que entre 8.000 millones hay 1.000 millones que todavía están en situaciones muy difíciles. Entonces, por mucho que sea difícil cambiar esa situación, hacer hay que hacer. Y de ahí viene el tercer punto, que bueno, hacer hay que hacer, pero hay que intentar hacer acertando el máximo posible. No vamos también a hacer por hacer. Está claro que hay que intentar cambiar esa situación, pero hay que intentar acertar. Hay que intentar fallar lo mínimo posible y acertar lo máximo posible. Entonces, lo que vamos a hacer es un pequeño recopilatorio de algunos fallos muy habituales. Bastantes de ellos nosotros también hemos cometido. Yo he cometido varios de los que voy a mencionar. Y luego, al final, intentaremos ver un poco de todo ello qué lecciones se pueden aprender y cómo podemos intentar hacerlo mejor. El primero es este. Pensar las cosas desde aquí. Eso que estáis viendo es un organigrama que se hizo en el Palacete de Otalora en el año 2000, pensando nosotros aquí desde nuestra genialidad cómo había que organizar el desarrollo de Marrupa, provincia de Niassa, República de Mozambique. Menuda atrevencia la nuestra. No teníamos ni idea de cooperación, no sabíamos nada de África, mucho menos de Marrupa, y andábamos aquí haciendo organigramas de cómo tendría que ser la organización socioeconómica de Marrupa. Bueno, pues eso no se hace. Es un error grande, no pequeño. Es un error grande. Y es mucho más habitual de lo que se cree. No tanto con organigramas, pero hay mucha gente todavía que desde aquí está pensando y decidiendo cómo debería de vivir otra gente. 2. El ejemplo equivocado. Alguna otra vez hemos comentado también que copiar es malo, solo es verdad en la escuela. En la vida copiar es lo mejor que uno puede hacer. Siempre que copies, el buen ejemplo. Lo difícil del asunto es elegir a quién vas a copiar. Es absurdo ponerse a reinventar la rueda cada vez. La forma de avanzar es bien ver quién está delante tuyo, quién vive como tú querrías vivir, qué sociedad está organizada como a ti te gustaría estar organizado, intentar aprender cómo lo hacen ellos y copiar. Es la buena forma de avanzar. El problema es en elegir a quién copiar. Y en eso también se falla mucho. La foto que estáis viendo es del cuartel militar que había en Marrupa, un cuartel grande de la época colonial, que Marrupa había tenido de la guerra colonial 10 años y después 16 años de guerra civil. Y cuando nosotros llegamos, estaba cedido al Departamento de Educación y estaba ahí la escuela secundaria de Marrupa. Todo el cuartel con todos sus agujeros de bala y con todo lo demás. Y nosotros desde aquí, claro, ¿cómo no? Porque nosotros, otra cosa no, pero somos la pera. Entonces, nuestro ejemplo, claro, nosotros lo mismo que hicimos aquí en los años 60, 50 y 60, pues lo mismo hay que hacer allí. Claro, hay que hacer una escuela profesional que será el germen de todo lo demás y plim, plam, plim, plam, plim, plam. Lo que ocurre es que el Marrupa del año 2000 no tenía absolutamente nada que ver con el Mondragón del año 1950. Y cuando digo absolutamente nada, es absolutamente nada. Aquí, hace algunas semanas, hubo una charla explicando la metalurgia en Mondragón en el año 1000. En el año 1000. Entonces, la industria que hay ahora, las cooperativas que hay ahora, no han salido de la nada. Vienen de un recorrido de 1000 años de metalurgia, de actividad comercial, de actividad industrial. Bueno, pues eso es lo que ocurre cuando copias mal. No te das cuenta de las diferencias de las cosas y empezamos a querer imitar en Marrupa un ejemplo que era totalmente inadecuado para lo que era la realidad de Marrupa. El tercer mal, estar muy preocupado en vender tu idea en vez de en escuchar.
es un error enorme de grande y es mucho más difícil de evitar de lo que parece a simple vista. La realidad es que en la cooperación hay un desequilibrio de poder muy grande entre el que tiene recursos que le sobran y entre el que le faltan recursos. Y esa diferencia de poder condiciona totalmente, entre otras cosas, la relación en general y, entre otras cosas, la comunicación. Ello significa que, imaginemos que ahora aparece aquí Bill Gates y se pone a hablar, a decir lo que se le ocurre. Y yo en mi interior pienso, ¿qué tontería acaba de decir? Tengo dos opciones. Una, con toda la educación del mundo, explicarle por qué está equivocado y obviamente arriesgarme a caerle antipático y que no quiera saber nada de mí. Y la segunda, sí, jo, qué listo tú, qué buena idea, qué listo, qué buena. A ver si por lo menos algo queda. A ver si le caemos simpáticos y yo qué sé, nos hace un nuevo polideportivo o nos regala algo. Pero esa diferencia de poder es tan grande que lo normal será que yo no le diga a Bill Gates a la cara lo que realmente estoy pensando de él. Y si Bill Gates, él, no hace un esfuerzo enorme por gestionar esa diferencia de poder y un esfuerzo enorme por intentar saber lo que yo realmente estoy pensando, la realidad es que no va a conseguir saber lo que yo realmente estoy pensando. Porque para mí es demasiado arriesgado decirle lo que realmente estoy pensando. Y eso es lo que es difícil, porque ese esfuerzo no es pequeño. Y ese esfuerzo no es solo decir, tú, Viñate, dime tranquilamente lo que piensas, que yo no me voy a enfadar. Ni de lejos es suficiente con eso. Ni de muy lejos es suficiente con eso. Para que la gente empiece a decir lo que realmente piensa, tienes que bajar el máximo posible a su nivel. Pero claro, bajar a su nivel quiere decir que no vas con o con una botella de agua mineral bajo el brazo y unas gafas oscuras. Quiere decir que si es posible no vas en un 4x4. Quiere decir que igual no duermes en esa pensión que a ti te parecía adecuada, sino que vas a dormir en otra pensión. Quiere decir que igual no vas a comer en no sé qué pequeño restaurante, vas a comer en una tasca de mala muerte del mercado. Porque si no haces todas esas cosas, no te estarás aproximando de las personas para que te digan lo que están pensando. Pero con eso tampoco va a bastar, ¿eh? Tendrás que hacer cosas que a ella le den la confianza suficiente de que, no a esa persona, no estoy hablando de una persona en concreto, de una colectividad, que dé a esa colectividad la confianza suficiente de que realmente te estás comprometiendo con ellos. De que realmente, por mucho que te digan las de Dios, no te vas a ir. Y eso se demuestra con actos, no se demuestra simplemente diciendo, no, vosotros hablar tranquilos, no, se demuestra cuando te quedas. Y salen las cosas mal y te quedas, y sigues. Y otra cosa ha salido mal y sigues buscando otra salida. Y te ponen a parir y no te enfadas, sino que te quedas. Y entonces, después de 2, 3 años, de repente la gente empieza a poner ideas de otro estilo en la mesa. Empieza a decir otro tipo de cosas, cosas que no decía antes. Y si no haces ese esfuerzo, no las va a decir. Y si él no dice lo que piensa, tú estarás montando castillos en el aire y vendiendo tus ismos. De eso tenemos mucha manía. Vamos a vender el cooperativismo, el ecologismo, el feminismo, el socialismo, el capitalismo, el no sé quéismo, y otro ismo más, y otro ismo más, y otro ismo más. Y claro, estamos preocupados en vender nuestra idea en vez de escuchar a la gente. En vez de observar a la gente. Y ese es otro error muy común y que no es fácil de evitar. Otra cosa. Es muy común en los proyectos dar cosas.
dar cosas. Da igual dar comida al hambriento, dar mantas al que tiene frío, o dar cursos, o dar seminarios. Dar cosas es la forma más directa de no escuchar a la gente. La compras. Si tú estás dando cosas, ¿cómo te van a decir lo que realmente están pensando? Vamos a ver. Si yo ayer te di de comer y hoy te estoy dando una manta, tu única preocupación es cómo ser complaciente, para que mañana te dé otra cosa más. Dar cosas es un enorme impedimento para saber qué quiere la gente de verdad, qué está pensando de verdad, qué le interesa y qué no le interesa, qué está dispuesta a hacer y qué no está dispuesta a hacer. Es un enorme impedimento. Y todavía parece mentira, pero se hace mucho. Ejemplo, hay muchos jóvenes desempleados, entonces vamos a hacer talleres profesionalizantes, talleres de carpintería, de fontanero, de pintor, para que los jóvenes busquen profesión. Y a la ONG o a la institución en cuestión le entra la duda, uy, ¿será que estarán interesados los jóvenes en venir y pasarse 6 meses aquí aprendiendo eso? Por si acaso, vamos a engrasar. ¿Cómo vamos a engrasar? Matrícula gratis. Pero si no basta, almuerzo en la escuela. Y si no basta, un kit de herramientas al final del curso. Has garantizado que nadie te va a decir, ese curso no sirve para nada. Estás enseñando cosas para las que aquí no hay empleo. El profesor era malo, no he aprendido nada. ¿Cómo te lo van a decir? Si has puesto la matrícula gratis, les has puesto almuerzo en el curso, les están dando el kit de herramientas al final del curso. Estás garantizando no escuchar lo que la gente tenga para decir. Si tú tienes confianza de que has hecho un buen análisis y que realmente un curso sería de ayuda para la gente, ponme el curso y no des nada. Y si realmente acertaste, aparecerá mucha gente. Y si no acertaste, no aparecerá. Pero entonces ya tienes tu feedback, ya sabes ahora que ese curso de pintura no les interesa a los jóvenes de esa localidad o de esa provincia, porque no han aparecido. Pero si para que aparezcan pones a darte cosas, pues acabas no enterándote de que realmente no les interesa un curso de pintura. Aquí vuelvo atrás, porque además tienen sus razones. ¿Por qué no he explicado cuál es la metedura de pata que hicimos con la escuela? Porque había, os he dicho, una escuela secundaria en el antiguo cuartel. Claro, nosotros vamos allí con la historia, vamos a hacer una escuela profesionalizante para aprender oficios, para que puedan hacer cosas más adelante, etc. ¿Vosotros os creéis que alguien me dijo a mí a la cara, señor coordinador, esa idea aquí no la vemos? Pues no, nadie me dijo. Pero claro, después de un año y tal, yo empecé a sentir gastos. No me dicen que no, pero interesar mucho, no parece que les interese mucho. Porque por lo menos una cosa se estaba haciendo bien, que era no dar nada. Entonces, claro, como no daba, pues tampoco venían. Y parece que no les interesa mucho. Pues resulta que los que tenían razón eran ellos, no éramos nosotros. Porque resulta que los jóvenes de esa escuela eran muy conscientes de que en Marrupa no había electricidad, de que en Marrupa no había gasolinera, bombas de combustible, de que no en Marrupa, no, en 300 kilómetros a la redonda no había ni siquiera un taller de 15 trabajadores y nunca lo había habido. Los jóvenes de esa escuela eran muy conscientes que su única posibilidad de salir del caserío de los padres era hacer secundaria y meterse de funcionario, porque sí que había algunos profesores contratados del gobierno y sí que había algunos pocos enfermeros. Funcionarios sí había. La única gente que tenía sueldo en Marrupa eran funcionarios. Eso sí sabían los jóvenes. Entonces los jóvenes tenían muy claro que su prioridad era hacer enseñanza secundaria general. No carpintero, ni fontanero, ni electricista, ni mecánico. Ellos sí lo sabían. Si hubiésemos insistido en dar cosas, hubieran venido, porque dábamos.
y hubiéramos estado durante años trabajando en un camino que no llevaría a ninguna parte. Porque no dimos, a pesar de que el ejemplo que seguíamos era equivocado, pues bueno, por lo menos antes de 2 años nos acabamos de dar cuenta de que era equivocado el ejemplo que estábamos intentando seguir, que no era lo adecuado para ese lugar y contexto, y podemos corregir el curso. Pero los que tenían razón eran ellos. Por eso es importante escuchar. Otra dificultad grande es valorar adecuadamente la dificultad del cambio. Tenemos una enorme dificultad en eso. La realidad es que en la cooperación se ponen en contacto dos elementos que ninguno de ellos ha hecho el camino. La persona que vive en un lugar como Marrupa no sabe qué camino hay que seguir para el desarrollo. Y la persona que va de Mondragón tampoco sabe qué camino hay que seguir para el desarrollo, porque él ya el desarrollo lo ha conocido ya venido. No ha hecho el camino. Y cuidado, no he hecho el camino, no digo que yo no hice el camino. La persona de 70 años que estaba aquí en 1950 tampoco lo hizo. Aquí el desarrollo que se ha tenido es de 1000 y tal años. No hay ninguno de nosotros que conozca cómo se pasa de un lugar como Marrupa a un lugar como Mondragón. Y en Marrupa tampoco lo hay. Entonces ninguno de los dos conoce la totalidad del camino. Uno conoce un extremo del camino y el otro conoce otro extremo del camino. Pero ninguno de los dos sabe cómo se llega, ninguno de los dos ha vivido cómo se llega de este lugar a este lugar. Entonces, a la gente del lugar normalmente le cuesta visualizar ese contexto diferente, esa sociedad diferente, esa forma de organización diferente, esas actividades diferentes, porque no lo conoce. Pero a la entidad de cooperación también le cuesta visualizar ese camino y le cuesta mucho visualizar la dificultad de llegar de un lugar a otro. Y la realidad es que muy frecuentemente se infravalora esa dificultad. Se infravalora la dificultad de un agricultor para hacer pecuaria. Porque no es la misma cosa cultivar trigo que criar animales. Son cosas muy diferentes. Lo mismo que es muy diferente criar animales o ir de pesca. Son cosas muy diferentes. Más diferente todavía trabajar en un taller. Nos cuesta mucho visualizar esas diferencias. Nos cuesta mucho a la entidad de cooperación visualizar la dificultad de cambiar una estructura social basada en una familia amplia a una estructura social de una familia reducida y donde la administración tiene un rol mucho mayor, sea en la educación, sea en el cuidado de las personas, etc. Hay muchas cosas que nos cuesta visualizar la dificultad, entonces la ecuación nos sale mal, porque a priori, y otro autoengaño suele ser, no, pero es que las personas tienen potencial para hacer lo que sea, y sí, claro, pero potencial multiplicado por apoyo es lo que dará la capacidad efectiva de hacer algo. El potencial es una cosa teórica. Hay que ver cuál es la dificultad del cambio que se quiere hacer y ese apoyo que va a haber para hacer ese cambio, de qué intensidad va a ser y qué duración va a tener y durante cuánto tiempo se va a acompañar el proceso y con qué recursos se va a acompañar. Ahí se falla mucho. Otro fallo muy habitual es este, que es un poco lo que he dicho antes cuando he dicho la metalurgia en Mondragón hace 1000 años. Es asustador en cooperación qué poco se conoce de historia. Entre las ONGs, entre los cooperantes. La idea principal parece ser algo así como que Europa es desarrollada porque es desarrollada. O porque, no sé, pues porque conquistó otros países, esclavizó a otra gente y se desarrolló. La historia es mucho más complejo que eso. Y si no conocemos cómo se desarrolló Inglaterra, o Japón, o Estados Unidos, o Alemania, o cómo se ha desarrollado otros lugares del mundo, ¿cómo pretendemos acompañar a otra gente a que haga ese recorrido? O sea, no es ya que no lo hayamos vivido, si ni siquiera conocemos mínimamente
por lo menos teóricamente, como se hizo en otros lugares. Y ahí se hacen muchos errores. Va la típica... Cuidado, cuando digo ONG y cuando digo cooperante, no tiene por qué ser extranjero. Los mismos pecados hacen los mozambicanos de la capital que van a ayudar a las provincias. Los mismos pecados, no tiene por qué ser extranjero. O sea, el típico esto de que no, tenemos a un técnico, sí, si este viene me da igual, de la capital, formado, con estudios universitarios, por mucho que sea nacional, hace básicamente los mismos errores que hace el extranjero, con muy poca diferencia, muy poca diferencia. Es una persona de fuera de ese contexto, no tiene por qué ser extranjero. Entonces, agricultura, llega la persona de fuera, claro, el tipo de agricultura que se hace allí, hombre, no, agricultura hay que hacer así, 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 así. Ya. Si se molestase un poco en estudiar historia, vería que entre el tipo de agricultura que se hace en Marrupa, que se hacía en Marrupa hace 20 años, y el tipo de agricultura que él está proponiendo, hay por lo menos 4 o 5 fases. O sea, pasar de una agricultura de corte y quema, de cortar el bosque, quemar, cultivar un campo durante 7, 8 años y después cambiar a otro lugar y después cambiar... Esa tecnología agrícola, a una tecnología en la que tengas agricultura y pecuaria y tengas abonos animales y a eso hay 3 saltos por lo menos históricos. 3 saltos que en su versión original cada salto tardó varios siglos en ocurrir, cuando no más. Eso no quiere decir que ahora no se pueda hacer más aceleradamente. Pues se necesita conocer que hay varios pasos a dar ahí en medio, que no es vas a pasar de uno a otro así por arte de magia. Lo mismo que estoy diciendo para agricultura sirve para cualquier cosa, sirve para educación, sirve para la estructura familiar, sirve para los cuidados, sirve para cualquier otra cosa. Y hay muy poco conocimiento de historia en el sector, muy, muy poco. Otro error habitual, y en esto pues tiene que ver mucho, iba a decir la tele, pero la comunicación que hacemos las propias ONGs. A ver, ¿cuál es la diferencia entre la cooperación internacional y los servicios sociales del ayuntamiento? Los servicios sociales es un servicio público de una sociedad de abundancia destinada a ayudar a personas concretas y específicas con dificultades más bien personales, familia desestructurada, problemas de consumo, etcétera, etcétera. La cooperación al desarrollo no es eso. Las personas de Marruecos no son todas pobres porque tengan todas problemas de familias desestructuradas o de drogodependencia o de no sé qué más. Son pobres porque el contexto hace que incluso personas muy trabajadoras, que incluso personas honestas, que incluso personas ahorradoras, que incluso personas inteligentes, que incluso con todas esas cualidades, el contexto es tan difícil que no consigue salir de esa miseria. Entonces, el servicio social es, el enfoque es en un contexto de abundancia, quiero ayudar a una persona en concreto porque tiene dificultades específicas ella que tienen mucho que ver o con su entorno más próximo o con hábitos que ha generado a lo largo de su vida y círculos de los cuales le está costando salir. Eso es los servicios sociales. La cooperación al desarrollo no es eso. La cooperación al desarrollo se trata de cambiar todo un contexto para que a las personas no les sea tan difícil gestionarse y vivir de una forma razonable. Pero eso quiere decir que los recursos tienen que ser de otro nivel. Porque de lo que se trata no es de ayudar a 15 personas, o a 52, o a 3. Tienes que cambiar el contexto. Y para eso son totalmente contraproducentes los mensajes como los que hay ahora en la tele en esta época del año, de con 20 euros salvas 3 vidas, o das de comer a 4 niños, o cosas así. Eso no es verdad. Eso es una falsedad y es contraproducente.
Tú, si quieres hacer cooperación al desarrollo, necesitas cambiar el contexto y por eso necesitas recursos mínimamente serios. No 20 euros, pero tampoco 200.000 euros. Si tú quieres cambiar 200.000 euros es lo que cuesta un piso barato en Mondragón. Tú, si quieres cambiar el contexto de un lugar, necesitas recursos más serios que eso. En Euskal Herria, sumando todos los fondos de cooperación de las administraciones públicas, Gobierno de Navarra, Eusko Jaurlaritza, la parte que toca de Nueva Aquitania, las diputaciones, todo lo demás, sale a menos de 30 euros por habitante y año. Eso es lo que estamos poniendo en la mesa. En una sociedad con un Producto Interior Bruto per cápita alrededor de los 40.000. Estamos poniendo menos de 30 euros por persona y año. Pero es que de fondos particulares la media es de menos de 10 euros por persona y año. Entre administración pública y personas estamos poniendo menos de 40 euros por persona y año. No tengo duda que bastante menos de lo que cualquiera se gasta en yogures. La subvención pública media, la mediana de las subvenciones públicas, no están todas las administraciones, pero bastantes de ellas, es de unos 50.000. Con 50.000 euros no vas a cambiar el contexto a un lugar. Así no se puede. Y la otra es el tiempo. La otra es el tiempo. La subvención típica es de unos 2 años, pero para nada la culpa es de la administración pública, porque la ONG típica tampoco trabaja más de 6 años en el mismo tema. En 6 años no has hecho más que empezar. La prisa tiene muchos efectos negativos y el primero es la credibilidad. Vosotros imaginaros, yo soy un negro de Marrupa, 35 años, he vivido toda la vida así como estás viendo tú ahora. Y ahora llegas tú, y me da igual lo que he dicho antes, me da igual que seas europeo o que seas de la capital. Y vienes, empiezas a hablar de las cosas que podríamos hacer y básicamente me das a entender que tú tienes unos 3 o 4 años para hacer ese trabajo. Si no fuese porque eres Bill Gates y yo me estoy callado a ver si algo por lo menos cae, si te pudiese decir de verdad lo que estoy pensando, te diría, ¿pero tú vienes a tomar el pelo a quién? O sea, ¿tú crees que nosotros llevamos toda la vida viviendo aquí así y que ahora has venido tú, guaperas, y en 4 años vas a cambiar esto? O sea, la pérdida de credibilidad que tienes en el momento que das a entender que tú estás trabajando mentalmente con esos plazos, te va a ser difícil recuperar después. Has perdido, si no toda, mucha credibilidad en ese momento. Por mucho que luego digas todo lo correcto. En el momento que él perciba, esa persona, ese colectivo perciba que tú estás trabajando mentalmente con esos plazos de 2, 4, 5 años, 6 igual, con extensión, 6, ya has perdido toda la credibilidad. Porque él sabe a ciencia cierta y tiene razón que en 4 ni 5 años no se va a cambiar ese contexto. Él lo sabe. Y si tú sugieres lo contrario, obviamente el que está equivocado eres tú. Y el mal menor sería que estás intentando engañarle y el mal peor sería que eres tan inocente y tan ignorante que realmente te lo crees, que tú en 4 o 5 años vas a cambiar ese contexto. Entonces, los plazos son otros. Plazos más prolongados no es para dejar pasar el tiempo y que las cosas ocurran por sí mismas, no. Son plazos prolongados trabajando intensamente. Pero trabajando intensamente se necesitan bastantes más años que eso. Y bastantes son bastantes, ¿eh? A poco que te plantees algo mínimamente ambicioso, tranquilamente estás hablando de 10 años. Cuidado, 10 años no quiere decir que yo aquí os esté pidiendo dinero durante 10 años diciendo, bueno, esperar al 10º año que ya os enseñaré qué he conseguido. No. Cosas hay que ir consiguiendo en medio del camino también.
Pero lo que sí debo hacer es no engañaros y deciros que ya en 3 años voy a conseguir algo, no es verdad. Y engañaros a vosotros sería el menor de los males. Mucho peor sería que intente engañar a los de Marrupa, diciéndole que en 3 o 4 o 5 años voy a conseguir algo. No es verdad. Voy a conseguir cosas intermedias, pasos intermedios, pero no un cambio del contexto perdurable que se pueda mantener. Otro efecto negativo es que se hacen... Antes os he enseñado el organigrama, que no solo el organigrama, nosotros aquí hicimos un plan estratégico para Marrupa entre el 2000 y el 2001. Bien organizado, un plan estratégico, 9 años, 3 fases, fase de entrada, fase de desarrollo, fase de salida, toda la vaina. Lo mejor que hicimos en el programa en Mozambique fue en cuanto llegué en Mozambique meter aquel plano en el cajón y no volver a sacarlo. Fue lo mejor que hicimos. Solo gracias a eso fuimos capaces de empezar a observarlo un poco, empezar a escucharlo un poco y empezar a trabajar de otra manera. Pero si la persona se empeña en esos plazos, empieza ya su prioridad es cumplir con el plan. Sirva o no sirva, tenga sentido o no tenga sentido. Yo cuántas veces he oído en Mozambique a cooperantes quejarse, decir, este proyecto al que estoy trabajando no sirve para nada. Y seguir haciéndolo. Y yo pensé, ¿y por qué no te vas a casa? ¿Por qué no te vas a casa? ¿Cómo puedes estar aquí llevando adelante un plan que tú mismo dices que esto no sirve para nada? Esto cuando lo pensaron, pues serían las cosas diferentes, pero ahora ha cambiado el contexto, ha habido nuevas oportunidades o nuevos problemas y esto ya no va a funcionar. Y seguir haciéndolo. Yo eso he visto no una, ni dos, ni tres veces. Un porrón de veces. Que la organización y el personal se empeñan en cumplir con un plan que ellos mismos dicen que esto ya no sirve. ¿Por qué? Por los plazos. Porque no se han comprometido con el lugar. Porque si mi compromiso es con ese colectivo, pues echamos el plano. Echamos el plano y volvemos a pensar las cosas de otra manera. Pero no, como yo estoy trabajando a 5 años vista, tengo que cumplir el plano. Sirva o no sirva. Muy habitual. Esto es lo que os estaba diciendo antes, que en cooperación al desarrollo el elemento no es la persona, no estamos ayudando a una persona que tiene dificultades personales. Se está intentando cambiar el contexto. Pero eso quiere decir, a ver cómo lo diré, que las personas con las que estás trabajando no son personas que tienen, eso que he dicho, dificultades personales. Son personas como tú. Igual. Es verdad que, como se suele decir, soy yo y mis circunstancias. Entonces, el yo somos igual, pero nuestras circunstancias, las suyas y las mías, son muy diferentes. Y es verdad que a base de vivir en circunstancias diferentes, lo normal es que hayamos desarrollado hábitos de vida diferentes, costumbres diferentes, formas de hacer las cosas diferentes, pero no porque seamos personas diferentes, simplemente porque a fuerza de vivir en un contexto, pues coges unas estrategias vitales o coges otras estrategias vitales. Y siendo eso así, si son personas iguales, el proyecto hay que negociarlo. Tú no puedes ir aquí cargado lleno de ismos, de emprendedurismos y de cooperativismos y de ecologismos y de feminismos y de agroecologismos y de capitalismos y de desarrollismos y de industrialismos. No puedes ir cargados, hay que negociarlo, pero negociarlo de verdad. Y lo que he dicho antes, negociarlo de verdad no puede ser de boquilla, porque el desequilibrio de poder es demasiado grande. Aquel no te va a decir lo que está pensando de verdad. Es por la vía de los hechos como se negocia. Y una forma importante de negociar es lo que antes he dicho, no dando nada. Porque entonces sí tienes un feedback verdadero de si le está interesando o no. Eso es negociarlo de verdad. Y si no funciona, lo intentas de otra manera, otra cosa, otra idea, otra estrategia. Si somos iguales, es importante el cómo te acercas a la gente. No es lo mismo que alguien venga a nuestro barrio, a nuestro pueblo, a nuestra provincia,
y diga, ¿quiénes son los más pobres de aquí? ¿Quiénes son los que pasan más hambre? Los que tienen menos educación. Quiero ayudar a esos. ¿El mensaje cuál es? Si yo soy uno de esos que pasa hambre y tiene menos educación, el mensaje es que me están ayudando por todo lo que no tengo, por todo lo que no soy, por mis deficiencias. Imaginaros ahora que tú vas a una provincia pobre, donde la gran mayoría es pobre, y ahora dices, ¿quiénes son aquí los más trabajadores? ¿Quiénes son aquí los que tienen mejores ideas? ¿Quiénes son aquí los que tienen más ganas de hacer cosas? Quiero trabajar con esos. Si yo soy uno de esos, ahora me están llamando, no por mis deficiencias, me están llamando por mis características positivas, porque han visto algo interesante en mí, algo bueno, algo con potencial. Es totalmente diferente. Como yo me voy a aproximar a otra persona cuando he recibido el mensaje que esa persona está interesada en mí por todo lo que no soy, por todo lo que no tengo, por todo lo que soy incapaz, o cuando he recibido el mensaje que esa persona está interesada en mí por todo lo que ve de positivo en mí. Totalmente diferente, no tiene nada que ver cómo esa persona se va a aproximar, qué ganas le va a poner, cómo se va a implicar, qué tipo de comunicación va a tener contigo. Porque si yo estoy buscando a los mejores, sea para lo que sea, lo que hayamos decidido, si es para hacer agricultura, esa persona se va a acercar a mí con cierta confianza para decirme lo que piensa, porque yo ya desde el punto inicial le he puesto en un escalón más arriba. Si yo me estoy acercando a la persona por ser un hambriento, por ser pobre, por ser viejo, por ser crío, por ser mujer, por ser cojo, por ser deficiente de no sé qué, le he puesto 2 peldaños abajo. Él, ¿con qué coraje me va a decir nada? ¿Con qué coraje me va a decir nada si yo me estoy acercando a él por todas sus deficiencias? Porque es tan poca cosa. Otra cosa habitual es los objetivos. Aquí habrá opiniones diferentes igual, pero mi experiencia es, cuando se oye a alguien decir, nuestro objetivo es fortalecer, nuestro objetivo es fortalecer, promover, acompañar. Mi experiencia es que hay que huir como de la peste de eso. ¿Eso cómo se mide? ¿Eso cómo se mide? Alguien que dice, mi objetivo aquí es fortalecer procesos internos de diálogo. Esa persona de aquí a 3 años, ¿cómo va a saber si lo que está haciendo está sirviendo o no está sirviendo? Y esa persona, ¿cómo decide si hacer eso merece una inversión de 100.000, de 1 millón, de 10 millones? Los recursos que se usan son cosas muy concretas. Si yo voy a usar un presupuesto en dinero, si yo voy a poner tantas personas a trabajar en eso, necesito marcarme un objetivo igual de concreto. Para yo poder gestionar en cada momento y saber si estoy acercándome a mi objetivo o no me estoy acercando, si me estoy acercando a suficiente velocidad o no, si merece invertir todavía más o no, o simplemente no estamos consiguiendo hacer nada y es meter recursos en un lugar que no va a dar fruto. Los objetivos hay que definirlos de forma mucho más concreta que eso. Aquí dos, en la sociedad, una preocupación muy habitual es la de, ¿pero será que los recursos llegan allí? ¿Vale? Es la forma incorrecta de preguntar una preocupación legítima. Lo que importa, y tiene mucho que ver con lo del objetivo, lo que importa no es si el recurso llega allí o no. La pregunta correcta sería, ¿pero será que allí están cambiando las cosas?
Porque puede ser perfectamente que yo coja de aquí 40.000 euros, los esconda en la mochila, me vaya a Mozambique, los entregue en mano a alguien allí y después de 2 años no haya cambiado nada. Y los recursos habrán llegado, pero que no haya cambiado nada. Lo que importa no es cómo se gasta el recurso. Es algo que también se hace muy mal en la cooperación. Siempre enfocado en cómo se ha gastado el dinero. No, si no importa cómo se ha gastado el dinero. Lo que importa es si se ha conseguido algo o no con ese dinero. Eso es lo que importa. Yo cuando le pido a un carpintero una mesa, lo que importa no es cómo el carpintero se va a gastar el dinero. Lo que importa es si al final del trabajo la mesa existe o no existe. Y si la mesa es de las medidas que se pretendía. Y si la mesa es de la solidez que se pretendía. Eso es lo que importa, no el carpintero si se ha gastado el dinero en clavos, en cola, en lijas, en irse de cervezas o en otra cosa. Lo que importa es si la mesa existe o no. Pero primero, para eso hay que definir que se quiere una mesa y de qué medidas se quiere la mesa. Hay que definir un objetivo verificable, concreto, y que sea razonable pensar que esa mesa merece ese dinero, merece esos 200 euros. Una mesa de esas medidas y de esa calidad merece 200 euros. Y una vez que se define ese objetivo, ahora te dejas de preguntar de cómo se está gastando el carpintero el dinero. No es tu problema, para eso es el carpintero. Tú lo que vas a exigir es que la mesa exista. Cuando se definen objetivos de esos inmedibles, es cuando acabamos empecinándonos en si el dinero ha llegado o no, o si se ha usado en esto o en aquello. Ah, pero si igual todo el dinero ha sido para salarios de la ONG. ¿Y qué más da si sí o si no? Lo que importa es si ha cambiado algo o no. Eso es lo que importa. Estamos ya para el final, ¿eh? Otra cosa que ya lleva tiempo siendo así, y a decir verdad no sé si está mejorando o empeorando, eso no sé. No estamos donde hace falta. Esa gráfica es de los fondos de gobierno vasco, de diputaciones, de las capitales, de las 3 capitales. Cada punto es una subvención que se ha dado. La altura del punto es de cuánto dinero era la subvención. Y en el eje de izquierda a derecha es izquierda, los lugares del mundo con menor desarrollo humano, y derecha con mayor desarrollo humano. ¿Dónde estamos poniendo el dinero? No donde más se necesita. ¿Ves? Ahí, que es donde más se necesita, es donde están los montantes pequeños. Allí, o sea, estamos hablando de lugares con 0,7, 0,8 de índice de desarrollo humano. Eso ya Naciones Unidas dice es desarrollo humano alto. Es ahí donde estamos poniendo el dinero. Eso es, yo he dicho las subvenciones porque eso sí he podido conseguir los datos. No tengo dónde conseguir los datos de dónde usan el dinero las ONGs de los fondos de particulares que usan. Pero no tengo motivo para pensar que sea diferente. Solo que no tengo de dónde conseguir ese dato. Y no solo índice de desarrollo humano. Aquí están. En horizontal, el índice de desarrollo humano. En vertical, el índice de inequidad de género. Y el tamaño de la bola es el dinero destinado. O sea, no solo que se dedica poco a donde más se necesita en índice general de desarrollo, sino que a donde mayor inequidad de género hay, también se dedica menos que a donde menor inequidad de género hay. Ni siquiera eso. Pero eso no es solo aquí, ¿eh? Esto es Mozambique. Cada círculo es una provincia de Mozambique. Aquí, las provincias más pobres, las que tienen mayor necesidad. A la derecha, las que están relativamente mejor. Y la altura, el círculo es el número de ONGs que hay en esa provincia. ¿Dónde están las ONGs en Mozambique? Principalmente. Pues donde comparativamente menor necesidad hay. Por eso he dicho antes
El dato que os he mostrado antes del dinero es de la administración pública, pero no tengo razón para pensar que las ONGs, cuando tienen dinero de particulares, vayan especialmente y con especial fuerza y con especial énfasis a donde más necesidad hay. Porque estos son ONGs y el número de ONGs en Mozambique es mayor en las provincias que comparativamente tienen menos necesidad que en las que más. ¿Por qué creéis? ¿Por qué es eso? ¿A alguien se le ocurre alguna idea? ¿Por qué puede ser eso? Porque vivir en medio de la miseria cuesta. Es así de simple. Vivir en medio de la miseria cuesta. Es así de simple. Entonces nos acercamos un poco, pero en cuanto la cosa se pone difícil, damos un paso atrás. Damos un paso atrás y decimos, hombre, hasta ahí, tan ahí, no. Me quedo aquí 2 o 3 pasos atrás, porque ahí está difícil. Y es un mal general del sector. O sea, va la ONG a decir que quiere hacer desarrollo y luego dice, ya, pero es que yo para trabajar necesito electricidad. Es que yo para trabajar necesito talleres mecánicos. Es que yo para trabajar necesito internet. Es que yo para trabajar necesito una escuela internacional para los hijos del coordinador o del representante país o de lo que sea. Y lo mismo, y llega la administración y dice, no, es que nosotros para trabajar necesitamos que esas entidades tengan planes estratégicos de esto y de algo, es decir, necesitan licenciados en esa organización. Claro, pero es que si vas donde hay necesidad, resulta que la escolaridad media es de 3 años. No hay licenciados. No hay electricidad. No hay gasolineras. No hay banco. No hay facturas con NUIT y 3 traducciones y yo qué sé más. Entonces nos acercamos a la pobreza, pero la miseria ya no. A la pobreza podemos acercarnos, pero la miseria nos cuesta. No es que no hagamos nada, hay, ONGs hay. Y algún dinero se destina, pero proporcionalmente poco en relación a la necesidad, porque nosotros no somos capaces de adaptarnos al contexto social de donde hay esa mayor necesidad. Y era algo así hace 20 años y por lo que veo, yo en estos 20 años no he visto mucho cambio. Nosotros donde estamos en Mozambique éramos los únicos y seguimos siendo los únicos en 20 años. Hace 20 años éramos la única ONG en Nias, ya en la provincia de Nias había pocas. Nias estáis viendo dónde está. Ahí, a la izquierda abajo. En Nias éramos pocas, éramos la única ONG con la sede, la oficina, el trabajo, que no fuese en una de las 2 únicas ciudades que había en la provincia. Y 20 años después, seguimos siendo la única, de las pocas ONGs que hay. Perdón, con eso he acabado las sombras y los pecados. En 2 o 3 ideas un poco de lo aprendido, cómo lo podemos hacer mejor entre todos. La primera es esa, hay que meterse en el contexto. La primera idea es, si se quiere hacer cooperación, no se puede hacer a distancia, ni a distancia de 10.000 kilómetros, pero tampoco a distancia de 500 kilómetros. Tampoco se puede hacer desde la capital provincial o desde la capital del país. Hay que acercarse, hay que integrarse. Integrarse quiere decir acercarse lo máximo que se consiga a la forma de vivir y la forma de hacer las cosas. Hay que negociar el programa. Y negociar no se hace en reuniones. Eso no sirve. Cuando el desequilibrio de poderes
tan importante, las reuniones no sirven, se hace por los hechos, se hace demostrando una predisposición a negociar. En una negociación exige aceptar que la otra parte tiene intereses legítimos. Por ejemplo, una persona de una familia muy pobre diga, mi prioridad es mejorar mi vida particular y la de mi familia. Mi prioridad no es hacer trabajo voluntario para mejorar la sociedad o cuidar el bosque de África para que el CO2 mundial baje. Esas son preocupaciones de otro. Mis preocupaciones son cómo mejorar mi situación concreta, la mía y la de mi familia, aceptar la legitimidad de eso. Y al mismo tiempo ser capaz de transmitir tranquilamente cuáles son los intereses nuestros, porque también tenemos. Porque es falso decir, no, si yo no voy con una agenda propia, no voy con mis intereses, claro. Yo en Mozambique tenía dos intereses. Uno, que lo que hiciésemos, lo que hacemos, lo que hacemos, mejore la vida de un número relevante de personas. Y relevantes, unos cuantos miles. No es 5 ni 15. No es tú y tu familia ni tu barrio. Eso es mi interés. Y mi segundo interés es que lo que sea que consigamos cambiar, siga cambiado después de yo irme. Eso es mi terreno de juego. Y yo eso soy capaz, tengo que ser capaz de transmitirlo claramente también. Y dentro de eso, para mí es perfectamente legítimo que esa persona quiera mejorar su vida, no la de su barrio, ni la de su provincia, su vida. Entonces tendremos que buscar ideas que sean compatibles con su interés y con mi interés. Y lo que he hecho no se hace debatiendo, se hace haciendo. Y a la hora de hacer, ahora vamos a ver eso. La otra es definiendo los objetivos de forma concreta. Y eso se puede hacer. O sea, no hay por qué decir, queremos disminuir la pobreza rural en Mozambique. ¿Eso qué es? Se puede concretar, es decir, no, queremos generar 2 polos de desarrollo agrícola familiar de aproximadamente 25.000 familias en cada uno, que abarquen el 20% de la población de ese entorno, en el que las familias campesinas ganen el equivalente a un salario mínimo. Eso es concretar un objetivo. Yo con un objetivo así de concreto, cada año, cada 3 años, puedo evaluar si me estoy acercando o no al objetivo. Puedo evaluar cuánto estoy gastando y cuánto me estoy acercando al objetivo. Pero si no lo defino de forma concreta, nunca sé si me estoy acercando, si no me estoy acercando, si estoy dando en la diana, si estoy fallando. Este es el mecanismo más importante de negociación. Os estoy diciendo que negociar no se negocia de boca. Eso no sirve. Se negocia por los hechos. ¿Cómo se negocia? Ya os he comentado el problema que tiene el intentar hacer, ¿cómo se dice? Se me ha escapado la palabra ahora. Proselitismo. Ya os he explicado antes el problema que genera cuando tú vas con tu ismo, con tus ismos particulares y quieres vender tus ismos, sea cual sea. Y también os he explicado cuáles son las dificultades que provoca el dar cosas. Y la dificultad principal es que dejas de escuchar, porque ya no tienes feedback. Como das cosas, ya no sabes si a la gente le está interesando o no le está interesando, si le está sirviendo o no le está sirviendo. Entonces, la forma que nosotros hemos encontrado, por lo menos, de negociar es creando oportunidades. Tú creas oportunidades y ves, observas, si las aprovechan o no las aprovechan, si les interesa o no les interesa. Tienen que ser oportunidades. O sea, crear una oportunidad es que ese colectivo, esas personas ahora tienen la posibilidad de hacer algo que antes no hacían o de hacerlo de forma diferente. Crear la oportunidad quiere decir que no se la das, la tiene que usar esa persona o ese colectivo y le va a costar algo usarla, algo relevante. De forma que si la usa este año y el año próximo año son más los que la usan o la usan con mayor intensidad y al tercer año todavía más, yo podré sacar la conclusión sólida de que les está mereciendo, porque les está costando un esfuerzo relevante y
siguen haciéndolo. En cambio, si doy cosas, no voy a saber si les interesa o no. Si no lo están aprovechando, también tengo mi feedback. Y es que ellos, por algún motivo, consideran que esa propuesta no les sirve, que es demasiado costosa para el fruto que prevén conseguir, que no están viendo nada claro que eso les vaya a dar ningún provecho, que no están viendo claro que en el momento que yo salga eso vaya a continuar. Y mi feedback ya vale mucho ese feedback, porque es lo que me va a permitir dar 2 pasos atrás, volver a analizar la situación y hacer nuevas propuestas. Pero para hacer nuevas propuestas necesito saber que la propuesta anterior no les sirve. Y crear oportunidades tiene esa ventaja, porque yo creo la oportunidad, pero la tiene que usar, la tiene que aprovechar, y le va a costar. Si no la usa, ya tengo mi feedback, por ahí no voy bien, otra idea. Y otra idea, y otra idea. Entonces, crear oportunidades varias. Acordarnos siempre de Mafalda. Sopa o sopa no es elegir. Para poder elegir, tiene que haber varias opciones. Entonces, tú vas creando opciones varias y ves cómo la gente reacciona. Si les interesa o no les interesa, cuánto ponen de su parte. Lo que ves que no les interesa, lo dejas y a generar nuevas opciones. Lo que ves que sí le interesa, lo que ves que el año pasado eran 100 y el otro año eran 300 y al otro año eran 1000. Y los que antes hacían 1/4 de hectárea ahora hacen media hectárea. Ahí es donde ahora pones más recursos para aumentar esa puerta, para dar más cabida. Pero es la herramienta más importante de negociación. Recoger datos continuamente y en volumen y cantidad. Sin datos, ¿cómo? Al principio hemos dicho, 10 años fácil. Pero claro, una cosa es que yo vaya de aquí al ayuntamiento sin mapa. Eso es una cosa. Pero pretender ir de aquí a Estocolmo sin mapa es temerario. ¿Sí? Entonces, si yo lo que estoy enfrascado es en una cosa que va a durar 15 días, pues vale. Pero si yo digo que aquí me estoy marcando un camino que igual son 10 años, necesito mapas, GPS, necesito datos, necesito mediciones para saber si el rumbo voy más o menos bien o voy más o menos mal. Si no tengo esos datos y esas cosas, yo diciendo que voy camino a Estocolmo y aparezco en el Hórreo, después de 10 años. Y claro, después de 10 años os vendría yo a contar el cuento chino que no, es que las cosas ahí son difíciles, sí, bueno, es verdad que hemos gastado no sé cuántos, miles, y bueno, solo hemos llegado a El Hórreo. Pero macho, decías que ibas hasta Estocolmo y has salido sin mapa, sin brújula, sin nada. Recoge datos para saber si estás en el rumbo o no estás en el rumbo. Invertir seriamente. En Mozambique llevamos invertido, ahí veis, en estos 20 años han sido más de 90 subvenciones competitivas, que se dice. Más de 30 y tal subvenciones negociadas o de amistad. Los participantes han puesto más de 2 millones en estos años de su bolsillo y de otros 2 millones. En total ahí son unos 13 millones, de los cuales 2 han puesto las personas de Mozambique. Poner con dinero, de no valorización, de no, vamos a contar la dedicación que han tenido, no, poner dinero, del poquísimo que tienen. Y claro, eso da una inversión anual, pues depende de los años, depende de qué estemos haciendo en ese momento, mínimo 300, pero 500, 700, 800.000 euros. Claro, eso es hacer mínimo, para decir que vas a cambiar el contexto, pero claro, si las cosas salen bien, consigues esto. Consigues que en 20 años hayan participado más de 50.000 familias, que mientras estaban participando directamente en el programa hayan generado 28 millones más de lo que antes generaban, y que los que ya no están en las listas y han seguido por su cuenta contándolos a ellos también, ya sean unos 70 millones los que se han generado. Eso es cambiar el contexto, pero claro, eso exige, pues sí, invertir $500.000 al año. No se hace con 200 euros, ni con 100.000 euros. Pero si se hacen bien, pues puedes conseguir
resultados significativos. Ahí no es que nadie se esté enriqueciendo, porque si hacéis la división de 70 millones dividido por 50.000 familias, dividido por 10 años, que es cuando se ha generado la mayor parte de los ingresos añadidos, pues da a 100 euros por familia y año más. No es que nadie se haya hecho rico, pero claro, son 50.000 familias que ahora tienen unos ingresos anuales 50% mayores de lo que tenían antes. Es necesario entender, y para eso hay que estar cerca. No se puede hacer a distancia y no se puede hacer cargado de ismos. Hay que limpiar un poco la cabeza primero, hay que vaciar el vaso para poder llenarlo con nuevo conocimiento. Hay que aceptar que el país es suyo, el pueblo es suyo, el barrio es suyo, la comunidad es suya, es su vida. Pues ellos serán los que vayan a decidir qué hacen y qué no hacen. Para ello ayuda lo que decía, crear oportunidades, no dar cosas, no aleccionar, no decirle a nadie cómo vivir. Crear oportunidades para que con su esfuerzo consiga lo que quiera conseguir. Y crear varias, y ir cambiándolas, ir generando nuevas. Un compromiso a largo plazo. Y eso se ve en los actos, eso se ve en los hechos. Y es cuando la gente empieza a participar de forma diferente, incluso en las reuniones a decir cosas diferentes que antes no decía. Porque ahora se cree que te quedas. Ahora se cree que tienes lo que hace falta para insistir el tiempo necesario para conseguir cambiar esa situación. Tener un norte claro y tener un nuevo objetivo claramente definido. Porque si no, 10 años sin un norte definido, lo más probable es que dando vueltas a un círculo, no llegues a ninguna parte. Y por eso mismo, pues, medir continuamente y siempre generas oportunidades y de ello aprendes. Y generas nuevas y aprendes, y generas nuevas y aprendes. Perdón. Lo que quería un poco transmitir era, si hay desconfianza con la cooperación a veces, creo que fallamos las propias ONGs no siendo transparentes, no reconociendo los múltiples errores que con cierta frecuencia cometemos, no reconociendo que muchos de los proyectos no consiguen el objetivo pretendido y al mismo tiempo explicando que, bueno, que no, muchas veces no se consigue, pero a veces sí se consigue. Y que cuando sí se consigue, pues puede ser un éxito que compensa los fracasos que se han tenido. Y pues no sé, mi intuición sería que si las propias ONGs fuésemos más claros en esa comunicación, quizás tendríamos algo más de recelo o de desconfianza por parte de la sociedad. Horrekin bukatzen dut. Bueno, pues ahora toca preguntas. Pues alguno se va calentando. Yo cuando empiezo a hablar de los diferentes aspectos que hay que tener en cuenta para que realmente la colaboración al desarrollo pues verdaderamente dé sus frutos, he empezado por dos. No tenemos que comprar a la gente haciéndole regalos, ¿no? Un elemento a tener en cuenta. Me acuerdo cuando yo fui a visitar Mozambique, el proyecto, le pregunté a ella, oye, ¿qué llevamos? Yo con una cara, ¿cómo que trae? Y no se trae nada. Me dice, venga a ver y a aprender. Algo así me dijo. Otra de las cosas que en principio he dicho es que tenemos que aprender a escuchar. ¿Y por qué? Porque realmente los protagonistas tienen que ser ellos y no nosotros. Que realmente, pues cuando nosotros de aquí creemos que somos sandios, pues somos los que tenemos que de alguna forma pues, ser los protagonistas. ¿No? Tienen que ser ellos. Como ya he dicho otras muchas cosas más que en principio vosotros pues, podéis ir. Bueno, una pequeñita puntualización. Escuchar se escucha con los ojos, no con las orejas. A ver, tú con las orejas le escuchas a un señor licenciado que te explica su teoría de la estructura mundial, del porqué de las injusticias del mundo y bla, 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 bla.
Un pobre, normalmente, no tiene esa elocuencia. Se escucha con los ojos, se escucha observando cómo vive, qué hace y qué no hace. No con las orejas, ¿eh? En eso fallamos mucho, ¿eh? No es con las orejas, es con los ojos, con lo que se observa. Bueno, pues no sé si es una pregunta para ahí. Yo digo que si merece la pena el esfuerzo, por lo menos porque panorama tan desolador, pues le das tiempo. Sí, es normal ese sentimiento, pero es mejor enfrentarlo, porque es peor lo contrario. Es peor la idea de pensarmos que todo es color de rosa, entrego 20 euros y he salvado 3 vidas. No es verdad. Entonces hay que saber que es difícil y mi intuición otra vez sería que si más frecuentemente explicásemos las cosas, no solo al público en general, sino entre las ONGs hablásemos así más claramente, más aprenderíamos las unas de las otras, más aprenderíamos cada uno no solo de los fallos cometidos por uno propio, sino también de los fallos del vecino, y mejor, y podríamos mejorar y podríamos hacer mejor nuestro trabajo, podríamos hacerlo mejor, porque sí se puede hacer bien. Fácil no es, pero se puede hacer bien, y cuando sale bien, sí se pueden conseguir resultados muy notables, muy notorios, pero muy notorios. No solo los números grandes. El distrito de Mayuna. En el distrito de Mayuna, en este momento, distrito es un distrito tan grande como toda Navarra, aunque solo viven casi 50.000 personas. Vale. Pero en ese distrito, en este momento, la segunda fuente de ingresos de todo el distrito, después de los salarios de los funcionarios, es el cultivo de sésamo. Una cosa que no existía hace 12 años. No estoy hablando de 3 familias, ni de mujeres viudas, ni de personas con necesidades especiales. Estoy diciendo de todo un distrito. La segunda fuente de ingresos es algo que se ha introducido a través de un proyecto de cooperación. En este momento, casi la mitad de todas las familias del distrito están produciendo sésamo. Una cosa que hace 12 años no existía. Entonces, cuando sale bien, se pueden conseguir cosas muy notables, no un pequeño barrio o 4 familias, o cosas notables. Pero para hacerlo bien, sería mejor si con el público y entre ONGs fuésemos más claros de qué nos sale bien, qué nos sale mal y por qué creemos que no, y aprendiésemos, intentásemos mejorar, que todos autoengañándonos en la historia de color de rosa, de todo es fácil y con 20 euros se resuelve el mundo. Ese proyecto que dices de sésamo, ¿de quién ha nacido? ¿De ellos o orientados? Vale. Ni lo uno ni lo otro. Ahí está la cuestión. De ellos raramente, porque es lo que decía, a ver, la persona, cuando ha vivido toda su vida en esa situación y lo que conoce es eso, pues tampoco es que tenga muchas ideas nuevas. Y si las tuviese ya las hubiera puesto en marcha. Entonces, la mayor parte de las veces, la idea de la oportunidad viene de fuera. Viene de fuera porque nosotros, parte de nuestra labor allí es estar viajando continuamente por Mozambique para ver qué se hace en otros lugares. El campesino de Mayune no tiene la posibilidad de andar viajando por ahí a ver qué se hace en otros lugares y consultando a ver qué quieren comprar en la India. Nosotros sí tenemos esa posibilidad de andar viajando por Mozambique, de ir a Malawi y ver qué se hace, de ir a Tanzania y ver qué se hace. Entonces la idea vendrá de nosotros. Pero entonces no es de ellos, pero tampoco es orientado. No orientamos. Creamos 2, 3, porque he dicho sésamo, el sésamo ha salido bien. Pero a lo largo de los años hemos intentado cría de cabras, no salió bien. Cultivo de citrinos, no salió bien. Cultivo de frutales, no salió bien. Arroz de inundación, no salió bien. Mecanización para el arroz, no salió bien. Anacardo, no salió bien. La idea es, tú tienes que generar varias opciones nuevas
Y ellos son los que van a elegir. Y ellos, el primer año no tanto, pero el segundo, el tercer año es lo que ya te indica si les está sirviendo o no, porque él el primer año ha probado. Pero si el segundo repite, pues será porque le ha gustado. Y si el tercero viene en él y su hermana y la prima, pues será porque les está gustando. Entonces, tienes que generar varias, luego observas, las que no tienen aceptación las dejas y sigues generando nuevas. Entonces, si generas tú, alguna que otra viene de ellos. La soja, por ejemplo, vino de ellos. Vino del distrito mandingo, fueron los propios camponeses los que propusieron soja. Pero es la minoría. La mayoría vienen de ti. Pero no orientas, tú generas muchas y no das nada. Y dejas que la gente elija. Y observas qué eligen. Y observas en qué invierten. Y es donde vas, pues te surgen una... Nosotros en todos estos años, de tantas cosas que hemos hecho, bien, han salido tres. Tres. Las carreteras que hicimos al principio, la cebolla y el sésamo. Pero es que de los 70 millones que os he dicho, los 70 millones son de esas tres cosas. Hemos intentado 20 cosas. Bien han salido tres, pero esas tres hemos sido capaces de hacerlas crecer y las tres compensan todo lo demás, sobradamente. Pero hay que probar cosas. Hay que probarlas con un poco de cabeza, no al tuntún. Pero no orientas, ellos son los que eligen. Aquí. A ver. Ahora, si esa gente no la podías, ¿a qué salida de esa gente? No sé. A ver, hay una cosa importante que hay que entender, ¿eh? La pobreza no es porque hay falta de dinero. Dinero en el mundo hay a tutiplé. De hecho, hay mucho más dinero del que somos capaces de usar bien. Nuestros bancos están que no saben qué hacer con todo el dinero que tiene ahorrado la gente de Arrasate. No saben dónde meter el dinero. Hay mucho más dinero del que tenemos ideas de cómo usarlo bien. El problema no es de dinero. Pero también la gente de Mozambique piensa, yo soy pobre porque no tengo dinero. No, eres pobre porque no tienes ideas, no porque no tienes dinero. O sea, no tienes dinero. Vale, el matiz está aquí. Una cosa es ser pobre, soy pobre porque no tengo dinero, y otra cosa, soy pobre porque no sé cómo ganar dinero, no consigo ganar dinero. Una cosa es tenerlo y otra cosa es ganarlo. Claro, tú si me das, ahora tengo, hasta que se acabe. Tú lo que necesitas no es que yo te dé dinero, lo que necesitas es conseguir ganar dinero. Entonces, las oportunidades que... Bueno, digo dinero porque es nuestro sector de actividad. Si fuese educación otra cosa, será lo mismo. O si es sanidad o lo que sea. En todo eso se pueden definir objetivos muy concretos y muy definidos. Tú lo que haces es generas oportunidades. Claro, las oportunidades tienen que ser adecuadas para la persona con muy pocos medios. Nosotros, os he dicho, de las tres cosas que han funcionado muy bien, una fue cebolla. Y durante años, y hacemos todavía, hemos estado enseñando a hacer huertas, a hacer riego, porque es de lo que puede hacer un campesino, de lo más rentable es la huerta, mucho más rentable que el secano. Vale. Pero semilla, hacemos paquetitos de 10 gramos. Hacemos paquetitos de semilla de 10 gramos para que incluso el que tiene muy poco pueda empezar. Lo que no voy a hacer es dárselo. O sea, si viene, pues que yo no tengo, mira, pues tienes aquí de 10 gramos. ¿Sabes cuánto cuesta el paquetito de 10 gramos de semilla de lechuga? Pues cuesta 40 céntimos de euro. Entonces, ya no me puede decir que eso no tiene. Pero empezará por su medida, no empezará yo dándole 1 kilo de semilla de lechuga. ¿Vale? O sea, tienes que crear oportunidades que sean adecuadas para ese público. Claro, no, la oportunidad que yo puedo generar no es, bueno, para el que quiera le puedo dar un crédito para comprar un tractor. Claro, eso es una oportunidad
que para el 99,99% de esa población no es viable, no es oportunidad para ellos. Tiene que ser adecuado a su punto de inicio, a su punto de arranque. Pero tiene que ser él o ella. Una pregunta que hacer. ¿Hasta qué punto los temas que aquí en estos momentos pues son, digamos, nuestras sociedades, ¿no? Candentes, desde el punto de vista de necesidades de la sociedad, tienen algo que ver con los temas de necesidad que tienen allí? Por ejemplo, podemos hablar del ambiente, ecofeminismo socialista. no, a ver. Y allí. Vale. Las preocupaciones sociales de aquí y allí son muy diferentes porque la realidad es totalmente diferente. Dices medio ambiente, vamos a ver. En CO2... Sí. Pero por poner un ejemplo, en CO2, en Euskal Herria, por habitante y año estamos emitiendo en este momento unas 8 toneladas de CO2 por habitante y año. En Mozambique se emiten, no me acuerdo ahora, 100 kilos por habitante y año. Luego, el cambio climático, aquel lo padece, pero no es aquel el que tiene que hacer algo para arreglarlo. ¿Vale? Otro ejemplo. Claro, es que la agricultura industrial y estamos estropeando las tierras, etcétera, etcétera. Vale. Voy a decir muy de memoria, pero en orden de magnitud no me voy a equivocar. En España se usarán por habitante, no por agricultor, por habitante al año, tengo miedo de fallar, 300 kilos de fertilizante por habitante y año. En Mozambique, por habitante y año, son 2 kilos. Luego, yo he estado en una reunión, una ONG holandesa. Nos invitaron como ONG local, porque nosotros en Mozambique, para mucha gente, tenemos la consideración de ONG local. Vale. Y os acordáis lo que he dicho de Bill Gates, ¿verdad? Claro, ya estamos en la reunión, todos son ONGs locales, pero el único blanco soy yo, el único europeo soy yo. El único que tiene algo de fondos propios soy yo. Todos los demás que están en la mesa dependen del dinero que les pueda dar el holandés o no. Yo no estoy en tan situación de necesidad. Y el holandés explicándonos lo malo que eran los fertilizantes y lo malo que eran los insecticidas y tal y cual. Pues al final me cansé. Y en el momento pues abro el ordenador, miro en Google y digo, señor holandés, en su país, por habitante y año, se usan, pues eso, 200, 300, 400 kilos de fertilizante. En Mozambique se usan 3 kilos. ¿A qué ha venido usted? A explicarnos a nosotros que usar fertilizantes no es bueno. Pero claro, yo eso lo podía hacer porque no estaba en la situación de dependencia que estaban el resto de compañeros de la mesa. Porque el resto no se podía permitir ni decir ni pensar eso. El otro sí buena, y lo que usted diga. Aupa la agroecología. Entonces, lo mismo que podemos decir en eso, todo el tema de la igualdad entre hombres y mujeres, yo he visto cosas muy equivocadas hacer allí con ideas de aquí. Porque no tiene nada que ver el contexto de aquí con el contexto de allí. Yo he visto una persona, una mujer de Europa ir allí y estaba con una de las campesinas, no sé, las mujeres estamos mal en todas partes. Yo, pero esta no tendrá vergüenza. Esta no tendrá vergüenza. Que ha ido de Euskadi a Mozambique y le dice a esta que ha parido 7 veces, que come la mitad del año, 3 meses al año come una vez al día. Ya se le han muerto 2 hijos.
y le dice que las mujeres todas estamos mal. Entonces, las preocupaciones de aquí a allí son muy diferentes, porque el contexto es diferente. No, eso no quiere decir que las preocupaciones de aquí no sean buenas. Las preocupaciones de aquí son las de aquí, las que tocan aquí. Aquí sí tocan esas. Las que tenemos aquí sí tocan aquí. Porque efectivamente, en gran parte de Europa se ha echado tanto fertilizante que hay un montón de problemas en los ríos y otras cosas. Entonces, pero las preocupaciones de aquí son de aquí, legítimas y en muchos casos adecuadas, pero de aquí. Y las de allí son las de allí, igual de legítimas y igual de adecuadas. No es que uno sea mejor que el otro, no, cada contexto requiere de unas preocupaciones y no otras. Ahí va. Bai. Bai. Las cosas que fallan por 1000 razones diferentes. A ver, vale. Efectivamente, muchas cosas nos han fallado y nosotros siempre intentamos comprender por qué nos ha fallado. De hecho, normalmente para cuando abandonamos es porque ya hemos llegado a la conclusión de por qué nos ha fallado y hemos llegado a la conclusión de que no nos merece insistir. Entonces, extraemos alguna lección. Hay cosas que han fallado por errores de base, que son el tipo de errores que he explicado. Hay otras muchas cosas que no han fallado por eso, que no tenían errores de base, pues cacahuete. En su momento intentamos promover el cacahuete. ¿Por qué? Porque el cacahuete estaba teniendo un buen mercado, había compradores, querían comprar, tenía un precio razonable, no era muy laborioso para su cultivo, un cacahuete pequeñito, no... Bueno, aquí hay dos cacahuetes, el grande y el pequeño. El que se ve aquí, lo poco que se ve es el grande. Hay otro tipo de cacahuete más pequeño que tiene más aceite y tiene mejor precio. Vale. Se empezó a promover. ¿Qué ocurrió? Claro, pues después nos dimos cuenta de que, claro, el cacahuete para venderlo a un precio bueno había ya que sacarlo de la cáscara, desgranarlo. ¿Ahí? Pues ese cacahuete fino, desgranarlo tenía casi tanto trabajo como cultivarlo. O sea, un saco de cacahuete, tú para desgranarlo a mano, necesitabas 3 a 4 días de trabajo para un saco solo. Entonces, claro, ya el segundo, el tercer año, ya cuando constatamos eso ahí, y ahora ya si metíamos en la matemática el trabajo que cuesta cultivarlo y el trabajo que cuesta desgranarlo, resulta ya que el precio de venta no resultaba tan interesante. Bueno, a veces son cosas pequeñas como esa. Y nosotros, aunque hayamos hecho nuestras pesquisas iniciales, por eso también hay que siempre probar, porque tus pesquisas iniciales nunca te van a dar toda la información que necesitas. Y más todavía en contextos como el de Mozambique, en el que hay una falta de información terrible. Tú no es que allí te pones y en internet y encuentras ¿y cuánto cacahuete se produce en la provincia vecina? ¿Y cuántos días de trabajo cuesta cultivar una hectárea de cacahuete? Las pesquisas se hacen de otra manera, se hacen visitando campos, hablando con la gente, pero siempre hay alguna cosa que te falta. A veces la cosa que te falta no es impedimento para que funcione bien, pero a veces, claro, pues esta cosa no sabíamos, no nos dimos cuenta. Siempre es importante sacar la lección, porque es de todas esas lecciones acumuladas de las que te vales para ir generando las siguientes, ¿vale? Y los 3 que he hecho no es que sea lo único que ha funcionado, es lo que ha funcionado, las 3 cosas que han funcionado muy bien, tan bien como para que se puedan ver en el tipo de estadísticas que estaba diciendo antes, de que se note en todo un distrito, o que haga un cambio notable, que no sea unas pocas personas que han mejorado algo. Siempre hay que siempre hay que analizar esto, ¿por qué no va? ¿Por qué no va? ¿Por qué no está? ¿Por qué no les vale? ¿Por qué no se están apuntando? ¿Por qué no les convence? Y sí, les preguntas y tal, pero lo que he dicho, se escucha con los ojos. Es esto.
Es esto. Otro, el arroz. En cierto momento. La técnica de arroz que ellos tienen tradicional tiene una productividad muy baja por hectárea y es muy laborioso. Vale. Pensamos, si introducimos el arroz por inundación, como se hace en Asia, tiene una productividad mucho mayor y menos trabajo de jorratu, escarda, de quitar la mala hierba. ¿Vale? Empezamos a trabajar. Hicimos las pesquisas, trajimos a campesinos de Malawi que estaban habituados con esa técnica para enseñar a los de Mozambique. ¿Qué nos dimos cuenta? Pues que en su técnica tradicional el arroz sí daba mucho trabajo, pero la mayor parte del trabajo se hacía en octubre antes de que empezasen las lluvias. Por lo que hacen es labrar un pántano, cortan ramas del bosque, hacen chondorra para hacer carbón vegetal, hacen chondorras pero pequeñitos, lo queman, luego esparcen otra vez la tierra y antes de la lluvia lanzan la semilla y ya se olvidan del campo hasta la cosecha. ¿Por qué? Porque al hacer eso han fertilizado un poco el suelo y sobre todo han quemado toda la semilla de hierba que había ahí. Entonces luego germina el arroz y no germina la mala hierba, digamos. Entonces no hace falta hacer escabra, pero es muy laborioso. Claro, con el sistema de irrigación te evitas todo el trabajo de octubre, pero es que en octubre no hay otra cosa que hacer de todas formas, ¿no? Es un tiempo del año que solo es para esperar que venga la lluvia. Y en cambio tienes que hacer todo el trabajo de trasplante en tu campo inundado en enero, que es cuando tienes que hacer el trabajo de escarda del maíz. Y por ejemplo, de esa incompatibilidad de calendario, de que para el que cultiva maíz y arroz, aunque sea trabajo en octubre, no tiene nada que hacer en el maíz, está libre y puede hacerlo, pero si lo hace inundado, pues en enero le coincide con el trabajo del maíz y ya no puede con los dos. Pues hay muchas cosas así. Algunas las descubrimos en la fase de pesquisa, pero hay otras que las descubrimos ya en la fase de hacer. Y hay que probar, pero hay que aprender. Entonces la próxima que vayas a probar ya vas con las lecciones aprendidas que llevas, en qué cosas fijarte. Y imagínate la importancia del tiempo, de los años que necesitas para ir acumulando esa experiencia. Porque no es llegar allí y en 6 meses vas a aprender eso. Para ir acumulando esas lecciones son años de un trabajo continuo. En el sector agrícola, los sectores, hay diversos agentes, ¿no? Están los productores, están los comercializadores, están los proveedores de herramientas, de insumos. Todo eso tiene que ir de alguna forma coordinadamente, ¿no? Eso parece que a veces es difícil, ¿no? Cuando voy a tener, en vez de ya está, un productor, pero claro, no hay un taller donde se pueda, no hay jardinera, todo eso, ¿cómo se Ahí hay un par de cosas que hay que entender. La primera es que tú no te puedes saltar etapas. Eso de saltarse etapas no es verdad. Y luego siempre saldrá el típico ejemplo. Sí, si hay muchos países que han acabado poniendo móvil antes de tener teléfono fijo, vale, el ejemplo es siempre. De los únicos que hay. Normalmente no te puedes saltar etapas. Entonces, de ahí la importancia de conocer la historia. En otros lugares, ¿qué fases se siguen? Lo que sí vas a intentar es hacer las fases más rápido. O sea, tú no quieres tardar 1000 años, ¿sí? Pero las fases las vas a tener que pasar muchas de ellas. Es el primer punto a darte cuenta. El segundo punto, efectivamente tienes que hacer mover todo el sistema. De ahí la importancia que decía, tú estás intentando cambiar todo un contexto. No es las 200 familias con las que estás trabajando. Estás intentando cambiar el contexto para que esas personas no tengan que hacer subidas tan escarpadas. Vale. Y efectivamente ahí hay varios agentes. Sí es una de las cosas difíciles. Es como si cuando se hace la carrera de Urkulu, los toldos que se ponen así en las ferias y tal, con sus 4 patas, ¿sí? Esos, tú tienes que tú no puedes subir una pata del toldo y las otras 3 abajo, y luego hay que subir un poco una, subir un poco otra, subir un poco la tercera y subir un poco la cuarta.
y luego ya subes otra vez las 4. Sí, es la forma de ponerlo en todo. Pues hay que hacer lo mismo. O sea, tú puedes intentar, vale, vamos a aumentar la producción, pero al mismo tiempo tengo que conseguir compradores para esa cosecha.